Antes de empezar la historia, cuéntanos desde dónde lo ves dejando un comentario abajo. Si te gusta el vídeo, no olvides darle al me gusta y suscribirte. Que tengas un buen día. Disfruta de la historia. Chloe corría desesperada por los pasillos del hotel, sujetándose el dobladillo del vestido y tratando de no romperse el tobillo ni los tacones. Hasta ahora, eso le había parecido una gran decisión, pero ahora se sentía como una sentencia de muerte. El plan era simple: llegar temprano, ayudar con los preparativos y brillar como dama de honor. Pero, claro, el universo decidió que hoy era el día perfecto para poner a prueba su paciencia. Primero, el taxi llegó tarde. Entonces, un conductor imprudente casi la atropella en la entrada del hotel. Y para colmo, el ascensor que la llevaría directamente al salón estaba abarrotado, lo que la obligó a subir corriendo las escaleras. Si hubiera un premio para la dama de honor más torpe de la historia, sin duda lo ganaría. Lo siento, lo siento, lo siento, murmuraba con cada tropiezo entre los desconcertados invitados. Estaba a solo unos pasos. Chloe ya oía el murmullo de los invitados dentro del salón, lo que significaba que la ceremonia estaba a punto de comenzar. Y entonces sucedió. ¡Pum! Chloe se estrelló contra algo sólido, o mejor dicho, contra alguien. El impacto fue tan fuerte que su ramo salió volando, su bolso cayó al suelo y casi besa la costosa alfombra del hotel. Pero antes de que pudiera consumar su desastre, unas manos fuertes la sujetaron por la cintura, impidiendo una catástrofe total. El aroma de una colonia cara llenó sus sentidos, y por un instante, olvidó incluso su propio nombre. «Por favor, dime que no acabo de atropellar a un anciano», murmuró, intentando recuperar el equilibrio. «Definitivamente no soy un hombre mayor». La voz profunda y lenta la hizo parpadear un par de veces antes de finalmente mirar al hombre que la sujetaba por la cintura. Chloe casi se atraganta. ¿Qué clase de injusticia genética era esta? El hombre frente a ella parecía salido de un anuncio de trajes de lujo, cabello oscuro perfectamente peinado, penetrantes ojos azules y el aura de alguien acostumbrado a estar al mando. Su expresión era una mezcla de curiosidad y diversión. «Llegas tarde». Los ojos de Chloe se abrieron de par en par. «Genial». Él también era observador. «Gracias, capitán obvio». ¿Algún otro dato brillante que quieras compartir? La comisura de sus labios se levantó ligeramente, pero Chloe no tuvo tiempo para coquetear ni para analizar lo ridículamente atractiva que era esa sonrisa. Intentó alejarse rápidamente, pero sintió un tirón en su vestido. Al bajar la vista, para su absoluta humillación, vio que la tela se había enganchado en su propio talón. ¡Oh, fantástico! Como no bastaba con tropezar, también tuve que quedarme atascado. El hombre se agachó sin prisa, liberando la tela con un movimiento rápido. Ahora puedes continuar con tu misión suicida. Yo ya estaba en camino. Antes de que ella pudiera escapar, añadió, espero que tengas seguro de vida, porque a este ritmo, no pasarás del buffet. Chloe puso los ojos en blanco, recogió sus cosas del suelo y se fue de nuevo, sin mirar atrás. Pero incluso en medio del caos, su voz seguía en su cabeza. No lo mires. No lo mires, se repetía Chloe como un mantra mientras se acomodaba entre las damas de honor. La ceremonia ya había comenzado, y la novia, su mejor amiga Sofía, la fulminaba con la mirada. Pero Chloe solo podía concentrarse en la imponente figura sentada entre los padrinos, el hombre del choque. Estaba justo frente a ella, observándola de nuevo con esa mirada escrutadora. «¿Quién es?», le susurró a una de las damas de honor a su lado, James Fisher. «¿Y por qué debería saber quién es?». «Porque es uno de los hombres más ricos del país y el director ejecutivo de una de las consultoras financieras más grandes del mundo». Chloe parpadeó, intentando procesar la información. «Ah, claro. Tiene todo el sentido que un multimillonario se pase el tiempo salvando damas de honor torpes en los pasillos de los hoteles». Su amiga reprimió una risa silenciosa. «Es un hombre misterioso, frío y calculador, nunca se involucra con nadie, y dicen que puede acabar con la carrera de cualquiera con una sola llamada». Chloe tragó saliva con dificultad. «Genial». No solo casi lo había derribado, sino que además había sido grosera con él. Cerró los ojos y respiró hondo. Muy bien. La boda se celebraría. Solo necesitaba sobrevivir a la ceremonia,
evitar más desastres y, lo más importante, dejar de mirar a James Fisher. Pero cuando volvió a abrir los ojos, él seguía observándola y arqueó una ceja, como si supiera exactamente lo que estaba pensando. Un escalofrío recorrió la espalda de Chloe. Algo le decía que esta noche apenas comenzaba. Juguemos un jueguito con quienes solo leen los comentarios. Escribe pizza en los comentarios. Solo quienes llegaron hasta aquí lo entenderán. Continuemos con la historia. Chloe nunca fue de las que se intimidaban fácilmente, pero en ese momento, sentada entre las demás damas de honor e intentando concentrarse en la ceremonia, sintió el peso de esa mirada sobre ella. James Fisher. No necesitaba mirar para saber que él seguía observándola. Podía sentirlo. Fue como si toda la habitación se hubiera desvanecido, dejando solo esa presencia intensa y enigmática. Llevas 5 minutos jugando con tu cabello. La dama de honor a su lado la devolvió a la realidad. Chloe se detuvo al instante, sintiendo que se le calentaba la cara. ¿Lo he hecho? Sí. ¿Y adivina qué? Sigue mirándote. Chloe cerró los ojos un segundo. Genial. Justo lo que necesitaba. ¿Por qué un director ejecutivo multimillonario estaría interesado en mirarme? Solo soy una arquitecta que casi lo derriba. Su amiga se encogió de hombros. ¿Quién sabe? Quizás le gusten los desafíos. Chloe suspiró e intentó concentrarse en la ceremonia. Pero incluso cuando los novios intercambiaron votos y los invitados dejaron escapar suspiros sentimentales, no pudo evitar la sensación. La recepción de la boda estaba en pleno apogeo. El salón resplandecía con luces doradas. Música suave inundaba el ambiente y los invitados se movían entre mesas elegantemente decoradas mientras los camareros llevaban bandejas con copas de champán. Chloe se esforzó por ayudar a Sofía, asegurándose de que la novia estuviera bien y, sobre todo, evitando más momentos embarazosos. Pero el universo, como siempre, parecía tener otros planes. Al tomar una copa de vino de la bandeja del camarero, giró demasiado rápido y chocó de nuevo con algo sólido. El líquido oscuro salpicó. El tiempo se detuvo. Contuvo la respiración, observando el desastre a cámara lenta. La mancha roja se extendió por la tela perfecta de un traje negro. Chloe levantó la vista horrorizada y se encontró con los ojos azules de James Fisher, que la miraban fijamente. Dime que esto no pasó de la nada, susurró, sin soltar el vaso vacío. James bajó la mirada hacia su camisa y luego la miró a ella, con expresión indescifrable. Bueno, lo hizo. Chloe tragó saliva con dificultad. Voy a buscar una servilleta. No, espera. Puedo limpiar. Antes de que pudiera terminar, se quitó la chaqueta con calma y se arremangó. Relájate. Es solo vino. Parpadeó sorprendida. ¿No me vas a demandar ni a echar de la fiesta? Todavía no. Pero si quieres compensarme, podrías acompañarme al bar. Chloe parpadeó de nuevo. ¿Era una invitación? Más bien un intento. Depende de tu respuesta. Miró a su alrededor, buscando una salida. Pero lo cierto era que, a pesar de todo, había algo en el que la intrigaba. Quizás era la calma, la tranquila confianza en su voz. Quizás era la forma en que su mirada siempre parecía estudiarla con interés silencioso. O quizás era solo curiosidad. Bueno, pero yo elijo las bebidas. James señaló con la cabeza hacia la barra. Sorpréndeme. El bar del salón era lujoso, pero tranquilo en ese momento. Solo había unos pocos comensales sentados en la barra, lo que hacía que el espacio se sintiera más íntimo. Chloe se sentó en uno de los taburetes altos y cruzó los brazos. Debería pedir algo carísimo solo para ver tu reacción. James ladeó la cabeza. ¿Crees que me importaría el precio de una bebida? Precisamente por eso sería divertido. Se rió entre dientes y un pequeño escalofrío le recorrió la espalda. James Fisher se reía. Era raro verlo. El camarero se acercó y Chloe hizo su pedido. 2 tragos de whisky. James levantó una ceja. Impresionante. Se encogió de hombros. ¿Pensabas que pediría un cóctel de frutas? Creo que te gusta sorprender a la gente.
Llegó el whisky y ella cogió su vaso, observándolo un momento. ¿Y qué? James Fischer. Cuéntame. Se giró hacia él, con una pequeña sonrisa en los labios. ¿Por qué está un ejecutivo con tanta autoridad en una boda que claramente no encaja con su estilo reservado? Hizo girar su bebida antes de responder. Porque soy el hombre del novio. ¿Y por qué tu vida social consiste en aburridos eventos corporativos? James volvió a reír. Y Chloe sintió una extraña satisfacción. Quizás. ¿Pero ¿y tú? Soy la dama de honor, lo que significa que estoy aquí por obligación, no por elección. Y aún así pareces estar disfrutando. Tomó un sorbo de whisky, sintiendo el calor resbalarse por su garganta. Bueno, la noche se puso mucho más interesante. Después de derramar vino sobre el invitado de honor y casi tirarlo al suelo en el pasillo, Chloe puso los ojos en blanco. Nunca vas a olvidarlo, ¿verdad? Probablemente no. Se quedaron en silencio por un momento, pero no fue un silencio incómodo. Era de esas que llevaban algo tácito, algo que perduraba entre ellos, creciendo lentamente. Chloe apartó la mirada, fingiendo concentrarse en su bebida. ¿Así que siempre miras así a la gente? ¿Cómo qué? ¿Como si intentaras comprenderlos? James sonrió con suficiencia. Solo cuando creo que vale la pena el esfuerzo. A Chloe le dio un vuelco el corazón. ¿Qué estaba pasando? Respiró hondo y se bebió el whisky de un trago. Fue divertido, pero tengo que volver con la novia. James no intentó detenerla. Simplemente la observó mientras se ponía de pie, con la mirada fija en ella. Nos vemos, Chloe. Dudó un segundo y luego esbozó una pequeña sonrisa. Nos vemos, señor Fischer. Pero mientras se alejaba, presentía que esta no sería su última conversación. La boda seguía animada, pero Chloe sentía que algo en su interior había cambiado después de aquella conversación con James Fischer, algo que no podía definir con exactitud. Pero eso hizo que su corazón latiera un poco más rápido de lo habitual. Regresó a la mesa de las damas de honor y tomó una copa de champán, intentando ignorar que, a pocos metros de distancia, James seguía observándola. Sofía apareció a su lado con una sonrisa burlona. Te vi y el misterioso padrino tuvo un momento interesante en el bar. Chloe puso los ojos en blanco. Era solo una conversación informal. Nada especial. ¿Nada especial? Sofía arqueó una ceja. Ese hombre no te quitaba los ojos de encima durante la ceremonia. Y ahora, incluso desde el otro lado de la sala, sigue mirándote. Chloe soltó una risa nerviosa y dio un sorbo a su bebida. Estás exagerando. Es simplemente, intrigante. ¿Intrigante? Sofía rió entre dientes. Chloe, ese hombre es uno de los multimillonarios más poderosos del país. Y, por lo que dicen, no se involucra con nadie. Si está interesado en ti, es porque ve algo diferente. Chloe se encogió de hombros, pero no pudo ocultar el rubor que le subía a las mejillas. Simplemente le gusta analizar a la gente, eso es todo. Y, sinceramente, solo soy un arquitecto común y corriente. No hay razón para que alguien como él se fije en mí. Sofía suspiró y negó con la cabeza. Oh, Chloe, ¿de verdad no lo ves? Antes de que Chloe pudiera responder, uno de los padrinos se acercó a invitar a Sofía a bailar, dejándola sola de nuevo, pero no por mucho tiempo. ¿Vas a seguir fingiendo que no te has dado cuenta de que llevamos horas mirándonos? Chloe cerró los ojos un segundo antes de darse la vuelta lentamente. James estaba allí, demasiado cerca. No te estaba mirando, dijo Chloe rápidamente, intentando parecer indiferente. James ladeó ligeramente la cabeza, observándola con esa mirada intensa que le aceleró el corazón. Se te da fatal mentir, ¿verdad? Chloe se cruzó de brazos y soltó una risa sarcástica. ¿Y siempre eres así? ¿O simplemente disfrutas incomodando a la gente? La comisura de su boca se levantó ligeramente. Me gusta observar para entender cómo reacciona la gente. Y hasta ahora, has sido una sorpresa interesante. Bien por ti. Ahora, si me disculpas. Intentó alejarse, pero James la tomó suavemente de la muñeca, lo justo para que se detuviera. Baila conmigo. Chloe abrió mucho los ojos.
¿Qué? ¿Un solo baile? ¿Eso es todo? Miró la pista, donde las parejas ya se movían al ritmo de la música suave, y luego se volvió hacia él. ¿Y si digo que no? Diría que mientes otra vez. Chloe se mordió el labio inferior, luchando contra la sonrisa que amenazaba con aparecer. Eres insoportablemente arrogante, ¿lo sabes? James dio un paso atrás y extendió la mano. Y aún así sigues aquí, considerando mi oferta. Chloe respiró hondo. ¿Qué daño podría hacer? Puso su mano en la de él. Mientras James la conducía a la pista de baile, Chloe sintió como si el mundo a su alrededor hubiera desaparecido. Sus brazos la rodearon por la cintura con silenciosa confianza, mientras su mano firme sostenía la suya. Ya lo has hecho antes, comentó Chloe, intentando ignorar su cercanía. Bailó un par de veces, pero no así. Ella levantó la vista y lo miró de cerca. ¿Y qué había cambiado esta vez? James la observó un momento antes de responder. Tú. Un escalofrío recorrió la piel de Chloe. La sala estaba llena, pero en ese momento, parecía que solo existían ellos dos. Y por primera vez esa noche, se permitió dejar de evitar su mirada. Porque en el fondo, sabía que algo estaba pasando allí, algo que no podía ignorar. Y tal vez ni siquiera quería hacerlo. Chloe no estaba segura de qué estaba pasando. Bueno, sabía que estaba bailando con James Fisher, el hombre más reservado, intimidante y aparentemente persistente que había conocido. Pero al mismo tiempo, no entendía por qué se sentía tan natural. El salón estaba abarrotado, pero todo a su alrededor se desdibujaba mientras él la guiaba por la pista con precisión natural. Nunca se había dado cuenta de lo mucho que le gustaba bailar hasta ese momento. O tal vez era simplemente que James parecía saber exactamente cómo tomarle la mano, cómo tocarle la cintura, cómo hacer que cada movimiento se sintiera ligero y sin esfuerzo. ¿Estás sorprendida? Su voz profunda resonó cerca de su oído, provocándole un escalofrío. ¿Debería estarlo? No esperabas que supiera bailar. Chloe lo miró con los ojos entrecerrados. No, no lo hice. Pero supongo que tiene sentido. Apuesto a que aprendiste esto igual que todo lo demás en la vida, porque necesitabas guardar las apariencias. James sonrió con sorna, con un brillo misterioso en los ojos. ¿Siempre eres así de directo? Solo cuando tengo curiosidad. Entonces dime, Chloe, ¿qué más te da curiosidad? Chloe abrió la boca para responder, pero su mirada la desorientó por un segundo. Olvidó lo que iba a decir. Eso no es justo. ¿Que no? Me estás distrayendo con esos ojos y esperando que formule una frase coherente. James soltó una risita. No es mi culpa que te distraigas tan fácilmente. Suspiró y decidió alejarse. Pero en cuanto dio un paso atrás, James la tomó de la mano. ¿Ya huía? Chloe arqueó una ceja. No huyó. La estudió un momento. Luego demuéstralo. Chloe se cruzó de brazos. ¿Cómo? Él dudó un segundo. Luego dijo, nos vemos para tomar un café mañana. Chloe dudó. La idea de volver a ver a James al día siguiente era tentadora, pero también arriesgada. Por suerte para ella, la música terminó justo en ese momento y se alejó lentamente, como si nada hubiera pasado. James se quedó allí, observándola con una sonrisa. La fiesta estaba llegando a su fin. Los invitados empezaban a despedirse. Los novios estaban ocupados con los últimos saludos, y Chloe sintió que era el momento adecuado para irse. Había sido un día largo y su mente estaba llena de pensamientos dispersos. Salió del salón de baile hacia la entrada del hotel, donde estaban estacionados los autos de los invitados. Sacó su teléfono para pedir un viaje, pero apareció una notificación en la pantalla. No hay conductores disponibles en ese momento. Genial. Respiró hondo, considerando esperar un poco más, cuando oyó una voz familiar a sus espaldas. Parece que tu plan de escape falló. Chloe se giró lentamente y encontró a James Fisher de pie junto a ella, con las manos en los bolsillos del traje y esa mirada observadora que la inquietó. No me voy. Solo voy a casa. ¿Sin transporte? Es solo un detalle. James ladeó ligeramente la cabeza, como analizando la situación.
Entonces, sin dudarlo, dijo, te llevaré. Chloe frunció el ceño. ¿Qué? Te llevo a casa. Es tarde y no creo que sea seguro para una mujer esperar sola a estas horas. Se cruzó de brazos. Puedo cuidarme sola. Nunca dije que no pudieras. ¿Pero por qué esperar si ya me voy? Chloe se mordió el labio. Aceptar que James la llevara se sentía mal por muchas razones. Primero, estar en un coche con él significaba que no habría escapatoria a sus bromas. Segundo, había algo en el que le aceleraba el corazón de una forma extraña. Volvió a mirar la aplicación, esperando que apareciera un conductor por arte de magia, pero la pantalla seguía igual. Bien, dijo finalmente, pero solo porque no tengo otra opción. James no respondió. Simplemente abrió la puerta del coche, esperando a que ella subiera. Chloe respiró hondo y se acomodó en el asiento del copiloto. En cuanto subió y arrancó el motor, el silencio inundó el coche, un silencio denso. Las luces de la ciudad titilaban a través de las ventanas mientras conducían. Chloe jugueteaba con los dedos, sin saber si debía iniciar una conversación o simplemente esperar a que terminara el viaje. James, en cambio, parecía perfectamente cómodo con el silencio. ¿Siempre conduces solo? Preguntó finalmente, solo para romper la tensión. Él la miró brevemente antes de responder. Me gusta conducir de noche. Me ayuda a pensar. Ah, ¿entonces sí piensas? Bromeó, levantando una ceja. James esbozó una pequeña sonrisa, una de esas fugaces que hacen más daño del debido. ¿Crees que no? Creo que eres un misterio, ¿y eso te molesta? Chloe dudó un segundo antes de responder. Creo que sí. ¿Por qué? Porque tienes una energía intimidante, como si siempre tuvieras el control, como si nada te hiciera temblar. James guardó silencio unos segundos, como si reflexionara sobre sus palabras. Luego, sin apartar la vista de la carretera, dijo con calma, no tienes idea del efecto que causas en la gente. Chloe abrió mucho los ojos al girarse para mirarlo. ¿Qué? No respondió de inmediato, solo mantuvo esa media sonrisa misteriosa, con los dedos relajados sobre el volante. Hablas como si yo fuera el único indescifrable en esta conversación, continuó. Pero, Chloe, creo que no te das cuenta de lo mucho que llamas la atención. Apartó la mirada, sintiendo una oleada inesperada en el pecho. Era solo un comentario casual, o tal vez no. El coche se detuvo en un semáforo en rojo y James giró la cabeza hacia ella. Te sientes incómoda conmigo porque crees que te analizo demasiado, pero la verdad es que me intrigas, y me gusta entender lo que me intriga. Chloe abrió la boca para responder, pero no le salieron las palabras. No sabía si molestarse por su atrevimiento o halagarse. El resto del viaje al apartamento de Chloe transcurrió en silencio, pero sin llegar a ser incómodo. Era el tipo de silencio lleno de pensamientos no expresados, como si ambos estuvieran procesando lo que acababa de suceder. Cuando James se detuvo frente a su edificio, Chloe dejó escapar un suspiro silencioso. Estaba agradecida de estar finalmente en casa, pero al mismo tiempo, no podía quitarse la sensación de que algo importante había sucedido entre ellos esa noche. Se giró hacia él, sintiendo la necesidad de decir algo antes de irse. Gracias por traerme. James ladeó ligeramente la cabeza, observándola con una mirada que le aceleró el corazón. Fue un placer, Chloe. Dudó. Algo en su voz le provocó un escalofrío. Sin querer quedarse con esa extraña sensación, abrió la puerta del coche y salió, cerrándola con cuidado. Mientras subía los escalones de la entrada, sintió la necesidad de mirar atrás, y al hacerlo, vio que James seguía allí, observándola. Chloe apartó la mirada rápidamente y entró. En cuanto las puertas del ascensor se cerraron tras ella, se apoyó en la pared y soltó el aire que había estado conteniendo. ¿Qué acababa de pasar? A la mañana siguiente, Chloe entró en la oficina de la constructora con una taza de café en una mano y unos informes en la otra. Tras un fin de semana intentando no pensar en James Fisher, estaba decidida a volver a su rutina, pero algo en su interior se sentía intranquilo. Se había convencido de que, después de todo, nunca lo volvería a ver. Él era un director ejecutivo multimillonario que se movía en círculos de inversores de alto perfil y reuniones de juntas directivas, mientras que ella era una arquitecta centrada en sus proyectos.
Sus mundos no tenían por qué volver a cruzarse, o eso creía ella. Chloe entró en la sala de conferencias con una carpeta con los documentos del proyecto en una mano y su café en la otra. Sus colegas ya estaban allí, charlando, mientras Edward Harris, el director de la empresa, hojeaba algunas páginas sobre la Torre Richmond, el proyecto más ambicioso de la compañía. Tomó asiento, preparándose para otra de esas largas reuniones técnicas, pero en cuanto levantó la vista para ver quién presidía la mesa, se le cayó el alma a los pies. James Fisher. Estaba allí, vestido con un traje impecable, con su mirada seria y analítica examinando los documentos como si se tratara de un simple acuerdo comercial. Chloe se quedó paralizada. No, esto no puede estar pasando. Como si percibiera su presencia, James levantó la vista lentamente y, por un instante, el mundo se detuvo. Sus ojos azules se encontraron con los suyos, y fue como si el aire en la habitación se volviera más denso de repente. Pero, para su total sorpresa, James mantuvo la compostura y simplemente la saludó con un tono profesional y neutral. Señora Carter. Parpadeó y casi dejó caer su café. ¿Acaso finge que esto es normal? Al notar el incómodo silencio, Edward intervino rápidamente. Chloe, este es James Fisher, nuestro nuevo inversor principal para el proyecto Richmond Tower. Se le revolvió el estómago. ¿Qué? El señor Fisher y su firma de inversión han adquirido una participación en la financiación del proyecto. Será nuestro socio estratégico de ahora en adelante. Chloe miró a James, luego a Edward y luego a sus colegas, dándose cuenta de que nadie más parecía sorprendido por la noticia, nadie más excepto ella. James no dijo nada. Solo la observó con calma mientras ella asimilaba la bomba que acababa de caer. Chloe respiró hondo y forzó una sonrisa profesional. Bienvenido a bordo, señor Fisher. Gracias, respondió con una leve sonrisa, pero sus ojos decían algo completamente distinto. Después de la reunión, Chloe estaba decidida a salir de allí lo antes posible. Necesitaba aire, un minuto para procesar lo que acababa de pasar. Pero, claro, James Fisher no iba a dejarlo pasar tan fácilmente. Apenas salió de la sala de conferencias cuando oyó su voz a sus espaldas. Chloe. Cerró los ojos un segundo antes de darse la vuelta lentamente. ¿Qué pasa? James la observó, cruzándose de brazos. Su traje a medida solo reforzaba su presencia imponente sin esfuerzo. ¿No había un saludo más amable? Se burló, cruzándose también de brazos. ¿Ahora eres mi jefe? No exactamente, pero tendremos que trabajar juntos. Chloe sintió que se le secaba la garganta. ¿Ya lo sabías? James ladeó ligeramente la cabeza, con una pizca de diversión en la mirada. Lo supe en cuanto vi tu nombre en el equipo del proyecto. ¿Y no pensaste que sería incómodo? Yo pensé que sería interesante. Chloe soltó una risa incrédula. Ah, así que ahora el destino es un juego para ti. Diría que el destino tiene un sentido del humor peculiar. Ella entrecerró los ojos. O tal vez lo manipulaste. James sonrió lentamente. Me estás dando demasiado crédito, Chloe. No estaba segura de si quería huir o tirarle el café. Pero de algo estaba segura, ya no había escapatoria. La oficina de Geraisen Construcción estaba en completo silencio, salvo por el sonido de las teclas pulsadas rápidamente y el paso de páginas. Chloe observaba los documentos en su escritorio, intentando ignorar la presencia de James Fisher, sentado en una silla al otro lado de la sala de reuniones. Tras la impactante revelación de que era uno de los principales inversores del proyecto de la Torre Richmond, no tuvo más remedio que afrontar la realidad, tendrían que trabajar juntos durante los próximos meses. Y James parecía disfrutarlo demasiado. ¿Siempre frunces el ceño así cuando estás concentrada? Su voz interrumpió sus pensamientos. Chloe apretó los dientes antes de levantar la vista. ¿Siempre haces preguntas al azar cuando deberías estar trabajando? James ladeó la cabeza, con una leve sonrisa en los labios. Solo cuando intento entender a alguien. Chloe se cruzó de brazos, desconfiada. ¿Y por qué quieres entenderme? Apoyó los codos en la mesa, observándola con esa mirada intensa que le revolvía el estómago. ¿Por qué me intrigas, Chloe? Ella no supo qué responder. Sintió que se le calentaba la cara, así que volvió a mirar rápidamente los papeles.
Pero James no se detuvo ahí. «Vamos a cenar». Chloe parpadeó, sorprendida. «¿Qué?» «Tenemos que repasar los detalles del proyecto. Será más productivo que quedarnos hasta tarde en la oficina. Así que esto no es realmente una invitación, solo es una forma de hacerme trabajar horas extra. Si eso facilita aceptar, entonces sí». Chloe suspiró, sabiendo que no tenía muchas opciones. «Bien, pero yo elijo el restaurante». James sonrió, y por alguna razón, le dio mariposas en el estómago. El restaurante era pequeño y acogedor, un completo contraste con los lugares elegantes que Chloe imaginaba que James solía visitar. «¿De verdad me trajiste a un lugar tan sencillo?», preguntó, mirando a su alrededor. «Soy una mujer de gustos sencillos, señor Fischer». Se rió entre dientes, cogiendo el menú. «¿Y crees que un director ejecutivo como yo no disfrutaría esto?». «Creo que los directores ejecutivos como tú solo conocen menús con nombres impronunciables y platos que cuestan la mitad de mi sueldo». James arqueó una ceja divertido. «Puede que tengas razón, pero siempre es bueno probar cosas nuevas». Chloe negó con la cabeza, riendo. «Si sigues diciendo eso después de probar la comida de aquí, te creeré». Mientras pedían, Chloe notó que, por primera vez desde que empezaron a trabajar juntos, James parecía más relajado. La tensión habitual entre ellos seguía presente, pero había algo diferente en su forma de hablar, como si disfrutara del momento. «Ahora dime», empezó, apoyando los brazos sobre la mesa. «¿Por qué arquitectura?». Chloe dudó. «¿Qué quieres decir? ¿Siempre fue tu sueño?». Se encogió de hombros. «Desde niña, siempre me ha gustado crear cosas que transformen espacios. La arquitectura me da la oportunidad de cambiar la vida de las personas». James asintió, con un aparente interés genuino. «¿Y tú?». Chloe sonrió, recordando uno de sus primeros proyectos. Una vez, una clienta, una señora mayor, quería remodelar su casa para acomodar a su nieto, quien había sufrido un accidente y ahora estaba paralizado. Cuando terminamos el proyecto, ella lloró. Dijo que le cambiaría la vida. James guardó silencio un momento antes de decir, «Es admirable». Ella rió suavemente. «No me haga ese cumplido, señor Fischer, estoy acostumbrada a que me desafíe en el trabajo. Quizás solo me gusta verte enfadada». Chloe sintió que se le calentaba la cara. «Eres imposible, y aún así sigues aquí». El camarero les trajo la comida, interrumpiendo el momento. Chloe agarró rápidamente sus cubiertos, intentando ignorar que James tenía razón, seguía allí y lo estaba disfrutando más de lo debido. Horas después, ya era tarde cuando salieron del restaurante. Las luces de la ciudad iluminaban las calles, y el aire fresco de la noche era un alivio después del calorcito interior. «¿Tienes sueño?», preguntó James mientras caminaban hacia el coche. «La verdad es que no, pero si piensas llevarme de vuelta a la oficina, fingiré que sí». Se rió. «Para nada. Es una linda noche. Vamos a dar un paseo». Chloe levantó una ceja. James Fischer deambula sin rumbo fijo. «Eso es nuevo. Dijiste que es bueno probar cosas nuevas, ¿verdad?». Ella puso los ojos en blanco, pero no se negó. Caminaron lentamente por las calles tranquilas, sin prisas, simplemente observando la ciudad y hablando de cosas sin importancia. Chloe nunca se habría imaginado a James tan relajado. «¿Siempre has sido así?», preguntó de repente. «¿Cómo qué?». «Reservado, frío». James parecía pensativo. «La vida me ha enseñado a ser cauteloso, pero eso no significa que no sienta nada». No esperaba esa respuesta. Se hizo un silencio entre ellos, pero no fue incómodo. Estaba lleno de algo tácito. Chloe lo miró y se dio cuenta de que, por primera vez, James Fischer parecía humano, y eso era peligroso, muy peligroso. Chloe se despertó esa mañana con la mente aturdida. Todavía estaba procesando la noche anterior a la cena, la conversación inesperadamente fácil y el hecho de que, contra toda lógica, había disfrutado estar con James Fischer. Eso no era bueno. Eso no era lo que debería estar pasando. Se levantó rápidamente, como si mantenerse ocupada pudiera alejar los pensamientos. Necesitaba trabajar, concentrarse en el proyecto de la Torre Richmondi, y sobre todo,
mantener la distancia con James. Pero en cuanto entró en la oficina de construcción de Geraisen, se dio cuenta de que no sería tan fácil. James ya estaba en la sala de conferencias cuando llegó Chloe. Estaba sentado a la cabecera de la mesa, con expresión tranquila y concentrado en los documentos que tenía delante, como si nada hubiera pasado entre ellos la noche anterior. Ella dudó antes de entrar, respiró hondo y avanzó. «Buenos días», dijo, forzando una formalidad que no le gustaba. James la miró y le dedicó una pequeña sonrisa. «Buenos días, Chloe, ¿dormiste bien?» Apretó los dientes. Sabía exactamente lo que hacía. «Perfectamente», respondió ella. James asintió, visiblemente divertido por su respuesta. El resto del equipo empezó a llegar y comenzó la reunión. Chloe se obligó a concentrarse en los detalles técnicos del proyecto, los ajustes estructurales y el presupuesto, pero ignorar su presencia era imposible. De vez en cuando, sentía su mirada, y cada vez que ocurría, se le aceleraba el corazón. Pero no lo dejaría notar. Tras una intensa reunión de 1 hora, el equipo empezó a dispersarse. Chloe recogió sus notas y se levantó, lista para irse antes de que James pudiera decir nada. Pero justo cuando se giraba para irse, él gritó, «¡Chloe!». Se quedó paralizada un segundo, luego se obligó a parecer completamente indiferente antes de volverse hacia él. «Sí». James cerró su carpeta y se levantó, ajustándose la chaqueta. «Necesito hablar contigo sobre algunas decisiones del proyecto». Chloe respiró hondo. Esto era trabajo, solo trabajo. «Bueno, ¿podemos hacerlo ya?». «Claro», dijo, tomando su café y haciéndole señas para que lo siguiera. Caminaron hacia el balcón de la oficina, un espacio tranquilo que solía usarse para reuniones informales. El sol de la mañana iluminaba la ciudad, creando un marcado contraste con la tensión que se sentía en el ambiente. Chloe se apoyó en la barandilla y cruzó los brazos. «¿De qué quieres hablar exactamente?». James la observó un momento antes de responder. «Anoche». Se puso rígida al instante. «¿Anoche?». «Sí». Chloe entrecerró los ojos. «Pensé que estábamos aquí para hablar del proyecto». James le dedicó esa pequeña sonrisa peligrosamente encantadora. «Podemos hablar de ambos». Ella resopló. «Mira, James. Lo que pasó anoche fue una cena de trabajo. Eso es todo». «¿Estás seguro?». Chloe abrió la boca para responder, pero algo en su expresión la hizo dudar. No estaba segura, y él lo sabía, y por eso decidió terminar la conversación ahí mismo. «Tengo que irme», dijo ella, girándose para irse. James la observó un momento antes de decir algo que la hizo detenerse en seco. «Te alejas a propósito». Un escalofrío le recorrió la espalda. «Esto no tiene nada que ver contigo». «Sí, tiene». Se giró hacia él, molesta. «¿Por qué crees que todo gira en torno a ti?». James se acercó un paso más, su presencia llenó el espacio entre ellos. «Porque conozco este juego, Chloe». Contuvo la respiración. «¿Y qué juego es ese?». «El juego de la distancia». «Me alejas porque sientes algo que no quieres admitir». A Chloe se le revolvió el estómago. «Estás completamente equivocada». James ladeó ligeramente la cabeza, como analizando cada reacción. «Entonces mírame a los ojos y dime que no sentiste nada anoche». Chloe tragó saliva con dificultad. Quería negarlo. Quería decir que nada de eso significaba nada. Pero en el fondo, sabía que sería mentira. Y el problema era que James también lo sabía. El silencio entre ellos era denso, lleno de algo que ninguno quería nombrar. Finalmente, Chloe dio un paso atrás. «Esto no importa. Tengo trabajo que hacer». Y se alejó antes de que él pudiera decir nada más. Pero al irse, sintió un peso en el pecho porque sabía que, tarde o temprano, ya no podría correr. Chloe pasó el resto del día intentando ignorar la conversación con James en el balcón, intentando convencerse de que él estaba equivocado, de que no sentía nada, o al menos eso era lo que se repetía. Pero a medida que pasaban las horas, ignorar la verdad se hacía cada vez más difícil. La tensión entre ellos había ido en aumento desde la boda de Sofía. Al principio, intentó restarle importancia,
considerándolo solo una broma, un juego de provocaciones sin sentido. Pero ahora, su presencia la inquietaba de una forma que ya no podía negar, y James lo sabía. Al final de la jornada laboral, Chloe recogió sus cosas y se dirigió a la cocina de la oficina, necesitando un momento para respirar antes de irse a casa. Tomó un vaso de agua y se apoyó en la encimera, cerrando los ojos unos segundos. Fue entonces cuando sintió que alguien estaba a su lado. Supo exactamente quién era incluso antes de abrir los ojos. «Me estás evitando otra vez». La voz de James era baja y controlada, pero había algo más profundo. Chloe respiró hondo antes de girarse para mirarlo. «No te estoy evitando. Solo intento trabajar sin distracciones». Arqueó una ceja. «¿Así que ahora soy una distracción?» «Siempre lo has sido». Las palabras se le escaparon sin que pudiera contenerlas. En cuanto se dio cuenta de lo que acababa de decir, se le encendió el rostro. Pero James solo esbozó una leve sonrisa, como si hubiera estado esperando esa respuesta desde el principio. Finalmente, dijo, bajando aún más la voz. Chloe se cruzó de brazos. ¿Por fin qué? Por fin lo admites. Soltó un suspiro de frustración y apartó la mirada. No voy a admitir nada. Sí, lo eres. Dio un paso más cerca, y de repente, el aire a su alrededor se sintió más cálido. Chloe, puedes seguir fingiendo que esto no está pasando, pero ambos sabemos que sí. Tragó saliva con dificultad. ¿Quieres saber qué pasa, James? No tengo tiempo para esto. No pareció sorprendido. La observó un instante antes de responder, tienes tiempo para todo menos para admitir lo que sientes. Chloe cerró los ojos un segundo. Era un juego peligroso. Esto no puede pasar. ¿Por qué no? Abrió los ojos y lo miró a los ojos. Porque trabajábamos juntos. La sonrisa de James fue lenta. Y en ese momento, Chloe supo que no se rendiría fácilmente. ¿Y si no lo hacíamos? Contuvo la respiración. James se inclinó ligeramente, tan cerca que ella sintió su presencia como una tormenta a punto de estallar. Dime, Chloe, si no fuera tu inversor, si no estuvieras tan obsesionada con estas reglas y límites, ¿qué harías? Chloe no pudo responder porque, en el fondo, ya lo sabía. Y James también. El silencio entre ellos se prolongó, cargado de algo innegable. Finalmente, Chloe dio un paso atrás, rompiendo el silencio. Tengo que irme. James no la detuvo. Simplemente la observó mientras se alejaba. Y en el momento en que Chloe cruzó la puerta, supo que nada volvería a ser igual. Al día siguiente, Chloe intentó mantener su rutina tras el enfrentamiento con James en la cocina de la oficina de construcción Geraisen. Pero la verdad era que ya nada parecía normal. La tensión entre ellos crecía, y sabía que, tarde o temprano, tendría que tomar una decisión. ¿Pero qué clase de decisión? No estaba segura. En el fondo, una voz interior la impulsaba a dejar que pasara. Pero la razón siempre triunfaba. Trabajar con James implicaba que cualquier relación entre ellos traería complicaciones. El profesionalismo, la ética y la reputación estaban en juego. Así que decidió que mantener las distancias era la mejor opción. Pero James Fisher no era de los que se dejaban vencer fácilmente. Era casi medianoche cuando Chloe por fin logró desconectar del trabajo. Tras revisar unos planos del proyecto de la Torre Richmond, se dio una ducha y se desplomó en el sofá, exhausta. Tenía la mente hecha un lío y necesitaba una distracción. Entonces su teléfono vibró. Lo tomó, esperando una notificación inesperada, pero el corazón le dio un vuelco al ver el nombre en la pantalla, James Fisher. Dudó antes de abrir el mensaje. James, primero necesito hablar contigo. Es importante. Chloe cerró los ojos y respiró hondo. Una parte de ella quería ignorarlo, pero la otra, la que últimamente estaba completamente descontrolada, necesitaba saber qué quería. ¿Se trata del proyecto? No. Se le secó la garganta. Entonces puede esperar hasta mañana. Bloqueó su teléfono antes de que él pudiera responder y apoyó la cabeza en el respaldo del sofá, sintiéndose agotada. ¿Pero la verdad? Sabía que esto no terminaría aquí. Y tenía razón.
A la mañana siguiente, al llegar a la oficina, Chloe notó de inmediato que James parecía aún más intenso de lo habitual. No intentó hablarle directamente, pero sus ojos decían todo lo que quería decir, y eso la ponía nerviosa. Durante una reunión de proyecto, James se esforzaba por provocarla siempre que podía, desafiando sus ideas y cuestionando sus propuestas, creando un ambiente tenso. Al terminar, Chloe estaba tan frustrada que decidió no dejarlo pasar. En cuanto los demás empleados se fueron, se acercó a él. ¿Podemos hablar?, preguntó con voz firme. James cerró su carpeta y la miró con esa expresión tranquila, pero llena de intenciones ocultas. Por supuesto. Entraron en una sala de reuniones vacía. Chloe cerró la puerta tras ella y se cruzó de brazos. ¿Qué fue eso? ¿Qué fue qué? James respondió como si no tuviera ni idea de qué estaba hablando. La provocación constante durante la reunión. ¿Estás poniendo a prueba mis límites? Ladeó la cabeza ligeramente, como si observara cada movimiento. ¿Y si lo estoy haciendo? Chloe resopló, irritada. ¿Qué quieres, James? Se acercó, y Chloe sintió que el corazón se le aceleraba. ¿Sabes lo que quiero? Tragó saliva con dificultad. Esto no puede pasar. ¿Por qué no? Porque es complicado. Todo en la vida es complicado, Chloe. Sintió que se le acababa la paciencia. James, trabajamos juntos. Eso ya es un gran problema. No respondió de inmediato. Solo la observó unos segundos antes de decir algo que lo cambió todo. ¿Y si te digo que dejo el proyecto?, preguntó Chloe con los ojos como platos. ¿Qué? James respiró hondo. Voy a transferir mi participación en la Torre Richmond a otro inversor. Chloe sintió un nudo en el estómago. Esto es una locura. ¿Por qué? Le dedicó una leve sonrisa. Porque ya no tienes por qué seguir huyendo. No podía creer lo que oía. No puedes renunciar a una inversión por esto. Puedo hacer lo que quiera, Chloe. Y lo que quiero eres tú. El silencio era ensordecedor. Chloe no sabía qué decir. Todo lo que había intentado evitar, todas las excusas que había usado para alejarlo, habían desaparecido. Y eso la asustaba más que nada. Necesitaba salir de allí. Necesito tiempo para pensar. James simplemente asintió, con la mirada intensa. Piensa, Chloe. Pero piénsalo bien. Salió de la habitación rápidamente, con el corazón latiendo con fuerza. Pero en el fondo, sabía que no podría seguir corriendo mucho más. Chloe salió de la sala de reuniones con la sensación de que el suelo se derrumbaba bajo sus pies. James Fisher lo había logrado. Renunció a una inversión multimillonaria por su culpa. Sus palabras seguían resonando en su cabeza. Puedo hacer lo que quiera, Chloe. Y lo que quiero es a ti. Necesitaba respirar, pensar. Necesitaba una salida. Pero miraba a donde mirara, solo veía su mirada, la forma en que la observaba, como si ya supiera la respuesta que ella se negaba a admitir. Chloe caminó hacia su oficina sin notar a la gente que la rodeaba. Tomó sus cosas rápidamente y se fue sin decir palabra a nadie. No podía lidiar con esto ahora mismo. Ya era de noche cuando se dio cuenta de que llevaba casi una hora vagando sin rumbo. Tenía las piernas cansadas, la mente le daba vueltas, pero ninguna respuesta parecía satisfactoria. Entró en una cafetería tranquila, pidió un café fuerte y se sentó junto a la ventana, contemplando la ciudad. Chloe nunca había sido de las que se dejaban vencer fácilmente por nada ni por nadie. Siempre había sido racional, siempre había puesto su carrera e independencia por encima de todo. Y entonces llegó James Fisher. La desafió, la provocó, la hizo sentir cosas que no quería sentir. Y ahora, había derribado la última barrera que ella había usado como excusa para mantenerlo alejado. ¿Y si no fuera tu inversor? ¿Qué harías? Cerró los ojos y agarró su taza con fuerza. Chloe sabía la respuesta, pero admitirlo era otra historia. Para cuando llegó a casa, eran más de las 11. El apartamento estaba oscuro y silencioso. Tiró su bolso al sofá y dejó escapar un largo suspiro. Su teléfono vibró. Lo cogió, y al ver el nombre en la pantalla, el corazón le latió con fuerza.
James Fisher. Dudó un momento. Podía ignorarlo, fingir que no lo veía. Pero entonces notó algo que la dejó paralizada. No era un mensaje. Era una llamada. Él la estaba llamando. Tragó saliva con dificultad antes de responder. Chloe. Su voz era profunda, firme y más que nunca, cargada de intenciones ocultas. ¿Qué pasa, James? Intentó parecer indiferente. ¿Podemos hablar? Chloe cerró los ojos e intentó controlarse. Ya hemos hablado bastante en el trabajo. No hablo de trabajo. El silencio entre ellos se prolongó. Chloe sintió una opresión en el pecho. No sé si puedo con esto ahora. Entonces dime cuándo. No tenía respuesta. James suspiró al otro lado de la línea. Te veo mañana entonces, James. Buenas noches, Chloe. La llamada terminó antes de que pudiera protestar. Se quedó mirando su teléfono un rato, con la respiración entrecortada. Y en ese momento, se dio cuenta de algo aterrador e inevitable. No quería correr. Quería verlo. El día siguiente empezó como cualquier otro, o al menos Chloe intentó fingir que sí. Pero con cada minuto que pasaba, su ansiedad aumentaba porque sabía que James vendría a buscarla. Y él nunca hacía nada a medias. Para cuando el reloj dio las 6, Chloe ya estaba recogiendo sus cosas para irse. Necesitaba ir a casa, desconectar de todo, despejarse. Pero en cuanto salió de la oficina, James ya estaba allí. Estaba apoyado en su coche, vestido con un traje impecable y con esa mirada intensa que era imposible ignorar. Chloe se detuvo en seco. ¿De verdad vas a fingir que no me viste?, preguntó, sin moverse. Respiró hondo antes de dar un paso adelante. ¿Qué quieres, James? Abrió la puerta del coche. ¿Entra? No lo soy. Chloe cerró los ojos, sabiendo que no tenía sentido luchar. Quería irse, pero admitirlo era otra historia. Así que, en silencio, subió al coche. Condujeron sin hablar. La tensión entre ellos era palpable. James no dijo a dónde iban, pero Chloe sabía que se dirigía a su ático. Y por primera vez, no discutió. El coche se detuvo y James salió primero, abriéndole la puerta. Chloe dudó un segundo antes de salir por fin. El ascensor fue silencioso, y cuando las puertas se abrieron, James la condujo a la espaciosa sala de estar. Chloe no podía dejar de observarlo, cada detalle. El hombre la inquietaba. Se quitó la chaqueta, se desabrochó la camisa, tomó 2 copas de vino y le ofreció una. Ella la tomó y bebió un sorbo, intentando ignorar su peligrosa cercanía. ¿Por qué estoy aquí?, y preguntó finalmente. James la observó un momento antes de responder. Porque no querías correr, le latía el corazón con fuerza. ¿Y si todo sale mal? Dio un paso más cerca. ¿Y si sale bien? Chloe tragó saliva con dificultad. Todo su ser le decía que saliera corriendo mientras pudiera. Pero ya no podía mentirse a sí misma. Lo deseaba. Y en ese momento, nada más importaba. El miedo y las dudas desaparecieron cuando James le tomó el rostro y la besó, y Chloe supo en ese instante que no había vuelta atrás. El beso de James era todo lo que Chloe había temido y deseado al mismo tiempo. Fue intenso, seguro, sin vacilaciones, como si siempre hubiera sabido que este momento llegaría tarde o temprano. Y ella, que había luchado contra esto durante tanto tiempo, ya no pudo resistirse. Lo deseaba. James la atrajo hacia sí, con una mano apoyada en su cintura mientras la otra le sujetaba suavemente el rostro. Chloe sintió que su mente se quedaba en blanco, sus manos agarrando sus hombros como si necesitara algo a lo que aferrarse. El tiempo pareció detenerse, pero entonces la realidad la golpeó como una ola. ¿Qué estaba haciendo? Su respiración era irregular, el corazón le latía con fuerza. Chloe se apartó de repente, apartando a James lo justo para romper el contacto. No puedo. James se quedó quieto un momento, observándola. No pareció sorprendido, al menos. Parecía que esperaba esta reacción. ¿Por qué?, preguntó en voz baja. Chloe se pasó una mano por la cara, sintiéndose completamente desgarrada. Esto no puede pasar, James.
Retrocedió un paso, pero sus ojos no se apartaron de los de ella. Dame una razón de verdad. Chloe intentó organizar sus pensamientos, pero todo dentro de ella era un caos. Esto es una locura. ¿Y qué es normal?, replicó él. Ella apretó la mandíbula, frustrada. Sincero, ¿qué? ¿Qué pasa después? James se cruzó de brazos, con expresión perfectamente serena. Lo descubrimos juntos. Soltó una risa sin humor. ¿Así sin más? Así sin más. Sintió una opresión en el pecho. No puedo, James. Él solo asintió lentamente, pero lo que dijo a continuación la estremeció aún más. No te obligaré, Chloe. Pero deja de mentirte. Contuvo la respiración. El silencio entre ellos se prolongó. Entonces ella se dio la vuelta y se alejó sin mirar atrás, pero sabiendo que todo había cambiado para siempre. Los días siguientes fueron una verdadera prueba de resistencia. Chloe evitaba a James en la oficina. Siempre que podía, respondía concisamente durante las reuniones, evitaba el contacto visual e incluso se quedaba unos minutos más tarde para asegurarse de no encontrárselo. Pero él no se lo ponía fácil. James no insistió en tener conversaciones, pero tampoco ocultó que la estaba esperando. Cada vez que sus miradas se cruzaban, Chloe sentía el mismo conflicto interior, que la destrozaba. Hasta que una noche, todo finalmente se vino abajo. Chloe salía tarde de la oficina. Había estado revisando los planos de un proyecto y perdió la noción del tiempo. Para cuando por fin recogió sus cosas y salió, el edificio estaba casi vacío, solo unas pocas luces de seguridad iluminaban el pasillo. Y entonces, en cuanto dobló la esquina, allí estaba él. James estaba cerca de la salida del estacionamiento, apoyado en su coche, como si supiera que ella aparecería en ese preciso instante. Chloe se quedó paralizada por un instante. Pensó en ignorarlo e irse, pero sabía que no podía porque, en el fondo, quería verlo. Quería oír su voz. Estaba cansada de luchar contra esto. Chloe cerró los ojos un momento antes de tomar una decisión. Caminó hacia él. ¿Me esperas? James arqueó una ceja, pero no pareció sorprendido. ¿Qué te parece? Soltó un profundo suspiro. James, sube al coche. Chloe se cruzó de brazos. ¿Y si digo que no? Él simplemente sonrió. No lo harás. Ella apretó la mandíbula, frustrada por lo seguro que parecía, pero en el fondo, sabía que tenía razón. Chloe se subió al coche. James se acercó al conductor, subió y arrancó el motor. ¿A dónde vamos?, preguntó. Ya lo sabías. Y lo sabía. El apartamento de James estaba tal como lo recordaba, impecable, organizado y elegante sin esfuerzo. Pero esta vez, algo se sentía diferente. Quizás era que ya no intentaba huir. Quizás era que, por primera vez, quería estar allí. James se quitó la chaqueta y se volvió hacia ella. Chloe. Ella levantó la vista hacia él, sin apartar la mirada esta vez. Dilo. Se acercó, deteniéndose justo a su lado para que sintiera su calor. ¿Qué quieres? Su voz era tranquila y firme, pero le provocó un escalofrío. Chloe no respondió de inmediato porque ya sabía lo que quería. Lo había sabido desde el principio, y ya no había excusas. Te deseo. James sonrió lentamente y luego dejó de correr. Ella no respondió porque, por primera vez, no lo necesitaba. Y cuando James la tomó de la mano y la atrajo suavemente hacia sí, Chloe supo que no había vuelta atrás. Había cruzado la línea entre la razón y el deseo, y no se arrepentía. A la mañana siguiente, Chloe se despertó con la suave luz matutina filtrándose por las cortinas. Tardó unos segundos en procesar dónde estaba, la espaciosa habitación, las sábanas almidonadas, el tenue aroma a madera y colonia en el aire. Entonces recordó. Se giró lentamente y vio a James Fisher aún dormido a su lado. Estaba acostado de lado, respirando profunda y tranquilamente, completamente tranquilo, a diferencia de ella. Chloe no podía relajarse. ¿Qué había hecho la noche anterior? La respuesta era obvia, pero la verdadera pregunta era ¿qué significaba eso ahora? Salió de la cama con cuidado, recogiendo su ropa del suelo.
Sus movimientos eran lentos, intentando no despertarlo. Necesitaba un momento para pensar, pero justo cuando recogía su blusa y empezaba a ponérsela, oyó su voz a sus espaldas. Chloe volvió a huir y se quedó paralizada. Se giró lentamente y vio a James despierto, observándolo con esa mirada intensa. Estaba recostado contra la almohada, con las sábanas a la altura de la cintura, y su cabello estaba ligeramente despeinado, de una forma frustrantemente atractiva. Tragó saliva con dificultad. No voy a huir. James arqueó una ceja, claramente incrédulo. Entonces, ¿por qué parece que intentas irte sin despertarme? Chloe apretó los dientes, porque necesitaba un momento para pensar. Él se quedó callado un momento, observándola, como si intentara leerle el pensamiento. Entonces suspiró. Chloe. Ella dudó. James. Chloe. Le tendió la mano. Ella sabía que si la tomaba, no habría más excusas. Pero antes de que pudiera cambiar de opinión, dio un paso adelante y le puso la mano en la de él. James la jaló de vuelta a la cama, con los ojos fijos en ella. ¿Te arrepientes? Chloe respiró hondo. Debería, pero no lo hizo. No. Los labios de James se curvaron en una pequeña sonrisa. Entonces deja de darle tantas vueltas. Ojalá pudiera, pero la verdad era que su mente era un desastre. ¿Y ahora qué?, preguntó en voz baja. James le recorrió la mejilla con un dedo, trazando un camino invisible. Ahora vemos a dónde nos lleva esto. Chloe le sostuvo la mirada porque, por primera vez, se dio cuenta de que James estaba tan absorto como ella, y eso la asustó aún más. En los días siguientes, Chloe y James cayeron en un ritmo tácito, una rutina que ninguno de los dos definía, pero que ambos entendían. Divirtámonos un poco con quienes solo leen los comentarios. Escriban Pepsi en los comentarios. Solo quienes llegaron hasta aquí lo entenderán. Continuemos la historia. En el trabajo, mantuvieron la misma actitud profesional de siempre, sin roces, sin miradas insistentes, sin señales de que algo hubiera cambiado. Pero así fue, y la tensión entre ellos se intensificaba cada día. Cada vez que estaban solos en la oficina, Chloe sentía la electricidad en el aire. Cada conversación parecía cargada de intenciones tácitas. Cada mirada parecía un secreto compartido. Y por la noche, no podían separarse. Era como si algo invisible los atrajera una y otra vez, hasta que un día, ya no fue suficiente. Chloe estaba en su escritorio, revisando los últimos ajustes del proyecto de la Torre Richmond. Cuando su teléfono vibró, lo cogió y vio un mensaje corto: James, ven a mi oficina. Frunció el ceño ante una reunión inesperada, guardó sus papeles, cogió su tableta y caminó por el pasillo, intentando no parecer sospechosa. Pero en cuanto entró en su oficina y cerró la puerta, se dio cuenta de que no era una reunión más. James estaba de pie junto a la ventana, con las manos en los bolsillos del traje, contemplando la ciudad. Parecía tenso. Chloe cerró la puerta tras ella y se cruzó de brazos. ¿Qué pasa? James se giró lentamente, y en ese momento, supo que algo andaba mal. Tenemos que hablar. Chloe contuvo la respiración. Nunca había iniciado una conversación así. ¿Sobre qué? James se acercó un paso. Sobre nosotros. Se le revolvió el estómago. ¿Y nosotros qué? Respiró hondo, como si eligiera sus palabras con cuidado. Esto se está volviendo más serio de lo que esperaba. A Chloe se le encogió el pecho. ¿Y eso es un problema? James no respondió de inmediato, y eso bastó para que ella lo entendiera. Un sabor amargo le llenó la boca. ¿Quieres terminar con esto? James se pasó una mano por el pelo, visiblemente frustrado. No lo sé. Ella retrocedió. ¿No lo sabes? La miró directamente, con los ojos llenos de conflicto. Chloe, sabes que no soy de los que se involucran. Le dolía el pecho. ¿Entonces por qué empezaste esto? James no dijo nada, y en ese momento, Chloe se dio cuenta de algo. Estaba completamente absorta en esto, y él aún no estaba seguro. Chloe soltó una risa sin humor, negando con la cabeza. Dices que no eres de los que se involucran, pero aquí estás involucrado. James apretó la mandíbula, como si quisiera discrepar pero no pudiera.
Chloe suspiró, intentando ignorar el creciente dolor en su interior. Si me dices esto ahora, James, es porque ya te has decidido. No dijo nada, y eso dolió más que cualquier palabra. Chloe no era de las que suplicaban. No cambiaría quién era por nadie, así que hizo lo único que podía hacer. Dio un paso atrás y dijo, de acuerdo. James pareció sorprendido. Chloe, no tienes que decir nada más. Lo entiendo. Se dio la vuelta y salió antes de que él pudiera ver las lágrimas formándose en sus ojos. Chloe no regresó a casa esa noche. Caminó por la ciudad durante horas, intentando encontrar la manera de no sentir lo que sentía, pero era imposible. Se había enamorado de James Fisher y ahora tenía que seguir adelante sin él porque, al final, nunca estuvo listo para ella. Chloe no fue a trabajar al día siguiente. Pasó la noche mirando al techo, intentando encontrar la manera de que el dolor en su pecho desapareciera, pero no había una solución fácil. Había cometido el error de enamorarse de James Fisher y ahora intentaba escapar antes de que fuera demasiado tarde para él. El problema era que, para ella, ya era demasiado tarde. A la mañana siguiente, envió un mensaje a Recursos Humanos, avisándoles que necesitaba un día libre. Luego apagó el teléfono y se negó a mirarlo por el resto del día. Necesitaba espacio al comenzar el segundo día sin Chloe en el trabajo. James sabía que había cometido un error. Había pasado la noche sin dormir, repasando cada palabra de su conversación. No soy de los que se involucran. La mirada que Chloe le dirigió en ese momento lo atormentó porque no era verdad. Estaba más involucrado de lo debido, más de lo que quería admitir. Se había convertido en lo que más temía, y por primera vez en su vida, no sabía qué hacer al respecto. Al caer la tarde, Chloe oyó el timbre. Frunció el ceño. No esperaba a nadie, pero en cuanto abrió la puerta, se le paró el corazón. James Fisher estaba allí, con las manos en los bolsillos del abrigo y una mirada intensa y decidida. Apretó la puerta con fuerza, lista para cerrarla de inmediato. No, dijo ella rotundamente. James no retrocedió. ¿Podemos hablar? No tengo nada que decirte, pero sí algo que decirte. Apretó los dientes. Ya he oído suficiente, James. Suspiró, pasándose una mano por el pelo, visiblemente frustrado. Me equivoqué. Chloe sintió una opresión en el pecho, pero no cedió. Sí, lo hiciste. La miró y, por primera vez, pareció vulnerable. Chloe, no soy un hombre que se desenvuelva bien con las emociones. Eso nunca ha formado parte de mi vida. Nunca lo necesité. Puso los ojos en blanco. Oh, bien por ti. Ahora dime, ¿qué tiene que ver eso conmigo? Tiene todo que ver contigo, porque lo cambiaste todo. Abrió la boca para responder, pero no le salieron las palabras. Quería irme antes de que empeorara, pero ¿vi la verdad? Ya ha empeorado. Chloe contuvo la respiración. ¿Qué quieres decir con eso? James hizo lo último que ella esperaba. Dio un paso adelante, le tomó la cara entre las manos y susurró, «Estoy enamorado de ti». Se quedó paralizada. ¿Qué? La miró con toda la sinceridad del mundo. Estoy enamorado de ti, Chloe, y estoy completamente perdido en ello. El corazón de Chloe latía con fuerza porque nunca imaginó escuchar esas palabras de James Fisher. Pero entonces se dio cuenta de algo aún más aterrador. No quería que se perdiera. Quería encontrarlo. Chloe respiró hondo y le tomó las manos. Entonces deja de correr, James. Él no respondió. Simplemente se acercó y la besó, y esta vez, ninguno se apartó. El beso entre Chloe y James no fue como los demás. Esta vez, ya no hubo incertidumbre, ya no hubo más carreras. Era real. Definitivo. James la abrazó con fuerza, como si temiera que desapareciera, mientras Chloe sentía el corazón latirle con fuerza. Nunca imaginó que diría esas palabras, «Estoy enamorado de ti». Esas palabras resonaron en su mente, y lo único que pudo hacer fue devolverle el beso con toda su intensidad. Cuando por fin se separaron, James apoyó la frente contra la de ella. Cerró los ojos, como si saboreara el momento. «Esta vez no te dejaré ir», susurró. Chloe sonrió suavemente, con el corazón rebosante de felicidad.
¿Y si digo que no quiero ir? James abrió los ojos y la miró, algo nuevo e intenso brillaba en ellos. Entonces no habrá nada en este mundo que pueda impedirme hacerte mía. Los meses siguientes fueron los más felices de la vida de Chloe. Ella y James finalmente aceptaron lo que sentían, y aunque trabajar juntos seguía siendo un desafío, aprendieron a equilibrarlo. En los días de reuniones tensas, discutían sobre contratos y plazos. En las noches tranquilas, compartían cenas, risas y besos furtivos en la cocina. Y por primera vez, Chloe se sintió completa. Lo amaba, y James, un hombre siempre controlado, racional y temeroso de las emociones, aprendió a amarla de la manera más profunda y sincera posible. Pero sabía que aún faltaba algo, y tenía un plan para ello. Esa noche, James invitó a Chloe a una cena especial. Llevaban casi un año juntos, y ella presentía algo en el aire, pero no tenía ni idea de lo que estaba a punto de suceder. El restaurante tenía una terraza privada, iluminada por luces tenues que brillaban como estrellas. El ambiente era elegante e íntimo, y a Chloe se le aceleró el corazón al notarlo. James parecía más nervioso que de costumbre. ¿Estás bien?, preguntó con una sonrisa. Nunca he estado tan segura de nada en mi vida. Arqueó una ceja, intrigada. Entonces, antes de que pudiera decir otra palabra, James se levantó de la silla. Chloe frunció el ceño, confundida. James, ¿qué eres? Pero se le apagó la voz en el momento en que él se arrodilló. Chloe sintió que el mundo se detenía. El restaurante que las rodeaba desapareció, el ruido, las luces, la gente, todo se desvaneció excepto James Fisher, arrodillado ante ella, sosteniendo una caja de terciopelo abierta con un anillo precioso dentro. Sus ojos estaban llenos de emoción, pero su voz era firme y segura cuando finalmente habló. Chloe Carter, nunca planeé esto. Nunca imaginé que estaría aquí, de rodillas, pidiéndole a alguien que compartiera el resto de mi vida conmigo. Chloe sintió lágrimas en los ojos. Pero entonces llegaste tú, continuó James sonriendo, y me pusiste patas arriba. Me hiciste sentir cosas que nunca pensé que podría sentir. Me hiciste desear algo que nunca supe que necesitaba. Se tapó la boca con las manos, incapaz de contener la emoción. Te amo, Chloe, y quiero pasar cada día de mi vida contigo. Quiero reír contigo, pelear por tonterías, viajar por el mundo y volver a casa sabiendo que estarás ahí. Él le sujetó la mano con firmeza, mirándola a los ojos. ¿Entonces, te casarías conmigo? Chloe soltó una carcajada, mientras las lágrimas corrían por su rostro. Sí, sí, 1000 veces sí. El restaurante estalló en aplausos cuando James le puso el anillo en el dedo. Luego se levantó y la abrazó con un beso profundo y apasionado, lleno de promesas. Y en ese instante, Chloe supo que no había miedo en el mundo lo suficientemente fuerte como para separarlos. Se pertenecían el uno al otro para siempre. El día era perfecto. El cielo era azul, la brisa suave y el sol brillaba suavemente, calentando la mañana. Chloe apenas podía creer que este día por fin había llegado. Llevaba un impresionante vestido blanco con delicado encaje que se ajustaba a su figura y un largo velo que caía con gracia hasta el suelo. Llevaba el cabello recogido con un elegante recogido y sus manos temblaban ligeramente mientras sostenía un ramo de flores blancas. Dentro del salón, los invitados estaban reunidos, esperando el momento más esperado. Pero para Chloe, solo una persona en esa multitud importaba de verdad, y él estaba allí, esperándola. James estaba de pie ante el altar, vestido con un traje impecable, pero eso no fue lo que le llamó la atención. Era la forma en que la miraba, como si fuera lo más preciado que jamás había visto. Chloe se mordió el labio, conteniendo las lágrimas, y comenzó a caminar hacia el altar. Con cada paso, su corazón latía más rápido, y entonces, cuando finalmente estuvo a su lado, James le tomó la mano y le susurró suavemente, «Estás hermosa». Ella sonrió, y entonces el oficiante dio inicio a la ceremonia. Cada palabra pronunciada fue más significativa que cualquier otra cosa en el mundo. Pero el momento que Chloe había esperado toda su vida llegó cuando el oficiante preguntó, «James Fisher, ¿aceptas a Chloe Carter como tu esposa, prometiendo amarla, honrarla y estar a su lado todos los días de tu vida?» James le apretó la mano con más fuerza. Sus ojos brillaban de emoción y su voz era firme, pero llena de sentimiento al responder, «Con todo mi corazón, sí».
Chloe sintió un nudo en la garganta, y cuando el oficiante se giró hacia ella, creyó que su pecho iba a estallar de felicidad. Chloe Carter, aceptas a James Fisher como tu esposo, prometiendo amarlo, honrarlo y estar a su lado todos los días de tu vida. Respiró hondo, mirando al hombre que había cambiado su vida por completo, y luego sonrió con toda su fuerza. Sí, sí, para siempre, sí. James soltó una risa silenciosa, con los ojos llenos de amor. Entonces, por el poder que me ha sido conferido, los declaro marido y mujer. Antes de que el oficiante pudiera terminar la frase, James la abrazó por la cintura y la besó profundamente, provocando vítores y aplausos. Ella rió contra sus labios, sintiéndose más feliz de lo que jamás imaginó. ¿Qué les pareció James y Chloe?